Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren todos muy bien. Gracias por estar una vez más en mi canal. Esta semana he trabajado mucho, tanto en casa como en el canal. Como verán, hice un chal y es trabajoso, pero es para principiantes. Trabajoso en el sentido de que tuve que hacer un chal para adulto. Entonces no es una pequeña labor, sino es grande en el tamaño. Pero es muy fácil, ¿sí? Y lo pueden hacer en un par de días. Utilicé lana matizada para que quede con este diseño que va cambiando de colores y queda muy lindo y muy vistoso a la hora de vestir y de abrigarse, para ir preparándose para las personas que están en otoño, que van a empezar a estar en otoño, y para cuando entren en invierno y no los sorprendan y tengan un abrigo extra. De 2 y 3 milímetros, en las mercerías de su país van a encontrar de estos materiales. Lo tejí con un gancho número 8, acá no se ve muy bien por el brillo que tiene, bien ancho el ganchillo para que quede bien flojo el tramado, porque en realidad se teje con 4 y 5, pero queda muy apretado y yo quiero que si son principiantes aprendan a tejer bien flojo para que sea más llevadera la trama y quede bien bonito el punto. Es punto alto y es muy fácil de hacer. Utilicé 3 ovillos de 100 gramos cada uno y quedó esto, aún con los flecos, ¿sí? Necesitan una cinta de medir, porque se van a medir ustedes o a la persona que le van a tejer. Necesitan saber más o menos lo que sería el ancho de hombros y lo que va a envolver las delanteras, y un poquito más para abrazarse lo que sería la envoltura de vuestro chal. Acá les cuento que yo realicé 45 vueltas en total. Tiene un alto de 90 centímetros y 2,30 de largo, ¿sí? 2,30, que sería el ancho total de espalda con las delanteras y un poco más para envolverse, ¿sí? Y con ese prendedor que ustedes vieron en el inicio del video, que lo sujeta bien cuando suben a un colectivo, a un auto, en fin, cuando ustedes hacen sus mandados o caminan por la calle y no se les cae el chal con nada. Yo uso muchísimo los chal y uso los prendedores esos chinos y me encantan. Esos prendedores son para el cabello, pero yo le doy otra función. Bueno, vamos a comenzar. Voy a usar también un resto de lana. Voy a hacer una muestra. No voy a hacer un chal nuevamente, sepan disculpar. Vamos a hacer varias vueltas hasta que aprendan el sentido del motivo, del diseño, del punto, pero simplemente una muestra, no voy a hacer un chal, pero lo van a entender perfectamente a la segunda vuelta. Una lana de 2 milímetros y voy a utilizar acá un ganchillo de 4 milímetros, bien gruesito. Tomamos nuestra lana, retorcemos un poquito y hacemos la primera cadena de apriete o de seguro para trabar nuestro trabajo. Y hacemos ahora flojito, una cadena, 2, flojito, 3, 4 y 5 cadenas al aire. ¿Por qué? Porque vamos a hacer 4 cadenas para el primer punto alto doble, que están hechas acá, ¿sí? Y una cadena que va a ser para separar. El primer punto alto doble están hechas con las cadenas. Eso quiere decir que no lo vamos a hacer al punto alto doble. Las 4 cadenas significan ello. Y ahora aquí vamos a hacer una lazada en el ganchillo y en la primera cadena ahí vamos a realizar 3 puntos altos. Vamos por el primero, bien flojito. 1, 2, flojito. 2,
y 3. Ahora vamos a hacer 3 cadenas para separar. En el mismo lugar vamos a realizar nuevamente 3 puntos altos. 1, flojito, 2 y 3. ¿Sí? Ponemos en el ganchillo 2 lazadas. Y aquí mismo vamos a hacer el punto alto doble, porque empezamos con punto alto doble y en el último punto ahí, punto alto doble. Entonces, para mirar nuestro tejido, ya tenemos el esquema del chal. ¿Sí? Punto alto doble aquí, punto alto doble aquí, y aquí cometí un error. Ahora que me di cuenta. Cuando terminamos de hacer los 3 puntos altos, enseguida hacemos cadena de separación. Y aquí, en el final, porque acá lo tenemos, cuando hicimos las 5 cadenas, hacemos la doble lazada y hacemos el punto alto doble. Ahora sí está correcto. Entonces vamos de nuevo. Aquí tenemos los 2 puntos altos, un punto alto doble y un punto alto doble. Cadena de separación, cadena de separación. Los 3 puntos altos, los 3 puntos altos y las 3 cadenas. Esto se va a repetir siempre. Y las 3 cadenas también, que es el medio de nuestro chal. Y esta es la mitad de la derecha y la mitad de la izquierda. Se va a repetir siempre y siempre va a ser igual. Y aquí, donde tenemos las cadenas, es donde van a ser los aumentos, donde va a empezar a crecer nuestro chal. Giramos nuestro tejido y aquí vamos a hacer igual siempre en todas las vueltas. Hacemos así. 1, 2, 3, 4 cadenas para el primer punto alto doble. 5, que es la cadena que separa. Aquí en la cadenita que tenemos, que era el aumento, ¿sí? Ahí van 3 puntos altos. 1 y 2. Y ahora 3. Acá donde se generó una cadena, hicimos 4 para el primer punto alto doble y 5 la cadenita que separa. Va a pasar lo mismo en la próxima cadena. Vamos a hacer 3 puntos altos aquí. Ahora, para continuar, hacemos una cadena, ¿sí? Para separar. Y aquí en este hueco, que es el medio, hacemos 3 puntos altos. 1, 2, 3. Separamos con 3 cadenas y hacemos 3 puntos altos. 1, 2 y 3. ¿Sí? Una cadena, y en la cadena que tenemos aquí solita, hacemos 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Una cadena para separar, doble lazada en el ganchillo porque tengo que terminar con punto alto doble. Corro un poquito acá los 3 motivos, los 3 puntos altos y busco la cuarta cadena. 1, 2, 3 y aquí sería la cuarta cadena. La abro bien porque tiende a apretarse y ahí realizo el punto alto doble. Ahí. Giro y repito. 1, 2,
3, 4 para el primer punto alto doble, 5, que es la cadena que separa, y en la cadenita que está sola aquí, hacemos los 3 puntos altos solos. Una cadena y hacemos 3 puntos altos solos. Una cadena, repetimos el motivo, 3 puntos altos, 3 cadenas, 3 puntos altos y repetimos el otro lado. Cuando terminamos la esquina, contamos 1, 2, 1, 2, 3 y en la cuarta cadena, ahí, realizamos el punto alto doble. Siempre de igual manera al cerrar la vuelta. Giramos y levantamos. 1, 2, 3, 4 para el primer punto alto doble. No olvidar la cadena de separación. Y aquí en la primera cadena 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Una cadena y continuamos como se presentan nuestros puntos. Por cada hueco, 3 puntos altos. Es bien fácil. Bien fácil. Pueden hacerse una chalina también con este punto. Un pañuelo. Con lana bien gruesa, con lana bien fina, con lo que ustedes gusten. Pueden combinar carreras con todos los restos que tengan. Llegamos al centro. Cuando lleguen al centro, no olvidar repetir exactamente igual. Por eso yo dejo una piola para marcarme el lugar, o si no, me ayudo con un marcador. ¿Sí? Me ayudo con un marcador para recordar que tengo el medio, para no olvidarme que allí tengo que hacer los dos lados, como ayuda a memoria. Porque a veces se ponen a mirar la novela o miran algo en la tele y no se dan cuenta y tejen muy rápido y se olvidan que ahí es el medio. ¿Ven? Entonces ya saben que aquí es el medio y corresponde 2 diseños. Esto es para las que recién se inician o los tejedores que recién se inician. Para ambos va este tips. Y ahora lo que hacen de este lado lo hacen de este otro. Una cadena y continúan de igual manera. Bueno, aquí está la pequeña muestra. Es una pequeña, ¿verdad? Muy pequeña muestra. Pero no voy a hacer un chal entero. Sepan disculpar, pero se entendió. Les voy a enseñar, para los que no saben, los flequitos. Agarramos cualquier envase, cualquier cartoncito, hasta el mismo celular pueden agarrar. Damos unas pequeñas vueltas, en este caso muy poquito, porque realmente es nada lo que vamos a hacer aquí. Yo agarro mi portabotones y accesorios que tengo aquí. Y paso varias veces las hebras y corto mis hebritas, mis restitos. Lo dejo para un costado. Medias larguitas y después las recortamos a nuestro gusto. Acá tengo 2. Por lo general pongo de a 4. Y después las recorto.
y con una aguja un poco más fina voy a la primera esquina, aquí, agarro así, desde ahí, lo paso todo, con mis dedos me ayudo, ¿sí? Esa hebra que está corta ahí después la escondemos, como si estuviéramos cosiendo, entre hebra y hebra, y paso así. Esa hebra corta es la que escondemos después. Ahí tenemos la primera. Entonces, si pusimos 4 flequitos, recuerden poner en el segundo agujerito 4 flequitos, así queda todo parejito. Y más si van a vender. Recuerden siempre ser detallistas. Todo eso suma. La gente mira todo. Todo mira. Y eso habla muy bien de ustedes. Entonces vamos al agujerito siguiente. Colocamos nuestras hebras ahí desde el medio, solamente para ayudarnos. Extraemos un poquito. Ahí abrimos de nuevo. Colocamos nuestros 2 dedos. Y lo pasamos. Así. Y ahí ya lo tenemos. ¿Sí? Vamos a hacer uno más. 2, 3 y salió justito. 4. Vamos al siguiente. Lo pasamos. Lo abrimos un poquito. Ahí pasó algo raro. Cuando noten que algo pasó raro, no se enojen con ustedes mismos. Vuelvan a desarmar y prolijen. Pasen de nuevo. Es como la comida. El detalle es todo. Si la comida quedó salada, le ponemos un pedacito de pan, una papa y la comida se arregla. Y esto es lo mismo, desarmamos y volvemos a arreglar. Es lo mismo. Bueno, y ahí colocamos nuestro fleco. Lo podemos peinar, lo podemos planchar y después lo que está a desnivel lo arreglamos, ¿verdad? Cortamos un poquito, ¿sí? Yo estoy con las manos en alto, estoy incómoda. Para los que me conocen ya saben que tengo las manos en alto. Y arreglamos un poquito ahí y ya tenemos nuestro chalcito. Espero que les haya gustado la propuesta de este día para ir preparándose para el frío, para tener un insumo más para vender, para poner en esa mesita artesanal y ofrecer a vuestros clientes o regalar a vuestros seres queridos o lucir ustedes mismos. No olviden suscribirse a mi canal, invitar amigos o familiares a participar de estos minis encuentros y donde sea que se encuentren, les bendigo desde el fondo de mi corazón con paz y bien y que siempre haya buena y mejor salud.